presencia me postro y te adoro. No hay otro lugar donde quiero estar. Es tu presencia, es todo lo que anhelo, todo lo que necesito para estar de pie. Es tu presencia, el deleite de mi vida, mi entrada y mi salida, la razón de mi vivir. Tu presencia es todo para mí. Cuando siento tu presencia, siento que el cielo viene a la tierra. Todo es perfecto cuando te siento. Viene a mi alma un nuevo aliento. En tu presencia me postro y te adoro. No hay otro lugar donde quiero estar. Es tu presencia, es todo lo que anhelo, todo lo que necesito para estar de pie. Es tu presencia, el deleite de mi vida, mi entrada y mi salida, la razón de mi vivir. Es tu presencia, es todo lo que anhelo, todo lo que necesito para estar de pie. Es tu presencia, el deleite de mi vida, mi entrada y mi salida, la razón de mi vivir. Ven, llena las vidas aquí, Espíritu Santo. 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 Es tu presencia, es todo lo que anhelo, todo lo que necesito para estar de pie. Es tu presencia, el deleite de mi vida, mi entrada y mi salida, la razón de mi vivir. Es tu presencia, es todo lo que anhelo, todo lo que necesito para estar de pie. Es tu presencia, el deleite de mi vida, mi entrada y mi salida, la razón de mi vivir. Tu presencia es todo para mí. Tu presencia es todo para mí. Tu presencia es todo para mí. Gloria a Dios.
Su presencia es todo para nosotros. Gloria a Dios. ¿Para cuántos su presencia es todo para su vida? ¿Por qué no levanta las manos un momento y le dice a Dios: Señor, tu presencia es todo para mí? Tu presencia lo es todo para mí. Cierre sus ojos un momento y dígaselo al Señor: Señor, tu presencia lo es todo para mí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos en esta noche todos y cada uno de nuestros asistentes. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. A ver, Dios es bueno. Amén. Él es bueno, ¿verdad que sí? Hemos visto su presencia, ¿cierto que sí? La hemos sentido. Hemos visto su bondad, su fidelidad, su gracia, su amor, su misericordia. Sus bendiciones son nuevas. Dígalo, dígalo. Cada mañana las vemos. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, hermanos, damos la bienvenida a todos y cada uno de nuestros asistentes. Damos la bienvenida a cada persona que está aquí con nosotros en esta noche. Damos la bienvenida a nuestro hermano Oscar Restrepo, miembro del honorable consistorio de ancianos de nuestra iglesia en Colombia. Amén. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Carlos Alberto Pérez, misionero en Curazao. ¿Verdad que sí, hermanos? Al hermano Nesilber Echeverry, nuestro misionero en la isla de Bonaire. Le damos la bienvenida a nuestros pastores también, al hermano Kevin, al hermano Julio. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Le damos la bienvenida a sus esposas, la hermana Marianet y su hijo Esteban. Bienvenido. Le damos la bienvenida a la hermana Sandra también y a sus hijos Juan David y Anisaray. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Amparo y a su hijo Joan. Amén. Les damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Nos alegra tenerles aquí con nosotros, ¿verdad? Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que vinieron de Curazao. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. A los hermanos de la iglesia en San Nicolás, bienvenidos en el nombre de Jesús. A los amigos que están aquí con nosotros, ¿cómo le decimos a los amigos? ¿Y qué queremos? Amén. Ese es nuestro deseo, ¿verdad? Que se queden con nosotros. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos de alabanza. Bienvenidos. Qué rico estar aquí. Amén. Hay un ambiente agradable, ¿verdad que sí? Hay un ambiente espiritual. Hermanos, todos somos importantes. Pero hay alguien que es el supremamente importante, que es el centro de este evento, que es quien merece toda la gloria. ¿Por qué no le da un aplauso a Jesús en esta noche? Aleluya, aleluya. Yo no sé si usted está sintiendo ya la presencia de Dios en este lugar. Yo no sé si usted ya siente que en este lugar se mueve la presencia de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar a Dios y vamos a presentar este evento en el nombre del Señor Jesús. Vamos a decirle a Dios que nos bendiga, que nos dirija y que este evento marque nuestra vida. Amén. Que esta convención marque nuestra vida
y que todos los presentes podamos vivir en esta bonita convención una experiencia con Dios. Yo quiero invitarle, hermano, busque su propia experiencia. De seguro la vamos a vivir a nivel general, pero también búsquela a nivel individual. Búsquela usted, para usted esta noche y durante este evento. Busque la presencia de Dios, busque ese encuentro con Dios. Dígale: Señor, yo necesito vivir una experiencia contigo en esta gran convención. Levante sus manos, hermano, y digámosle a Dios que nos bendiga. Soberano Dios, Padre bendito, Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos reunir en esta convención, Señor. Gracias por permitirnos celebrar esta bonita fiesta espiritual, Señor. Te doy gracias por cada persona, cada amigo, cada hermano, cada hermana que nos acompaña. Oh Dios, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que nos van a seguir y nos están siguiendo por las redes sociales. Te ruego, Dios, que nos bendigas, que este evento, Señor, marque sus vidas, Dios eterno. Que sea un evento, Señor, que impacte, que obre, que haga algo, Dios, en cada uno de los presentes. Que podamos vivir, Señor, cada uno de los que estamos aquí, una experiencia contigo, Dios mío. Te lo ruego, Señor Jesús, bendícenos tu presencia, Señor, con nosotros. Ya la sentimos, Dios, la hemos venido sintiendo, la sentimos y queremos que en cada momento, en cada actividad, en cada programa, Señor, tu presencia esté con nosotros. Aleluya. Oh hermano, el que esté sintiendo la presencia de Dios esta noche, qué bueno que le diga algo a Dios. Que el Espíritu Santo de Dios nos bendiga, nos dirija, nos asista y nos llene en esta convención. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, como misionero por la gracia de Dios en este lugar, damos apertura y declaro abierta nuestra 12ª convención. Aleluya. Aleluya. Con un lema importantísimo. Nuestro lema es que Dios nos bendiga en esta convención. Dele un aplauso a Jesús. Aplauda la presencia del Señor, hermanos. Amigo, aquí está el Señor en esta hora. Quizás no podemos verlo, pero se deja sentir. Aquí está la presencia del Señor. Yo creo que podemos aplaudirlo mejor. Yo creo que podemos hacerlo con el alma, con el corazón. Aleluya, que se sientan esos aplausos. Que no quede ni uno sin honrar al Señor. Alabando al Señor con sus manos, aleluya, alabándole al que vive por los siglos de los siglos, aleluya, aleluya. Él está aquí, hermanos. Él fue el primero en llegar y el último en salir de este lugar, porque Él es el primero y Él es el último. Qué bendición poder alabar al Señor, qué bendición poder sentirle, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Se siente la presencia de Dios en este lugar. Hermanos, hemos venido orando, pidiéndole al Señor su respaldo para este evento. Y de seguro, hermano, que Dios va a hacer obras grandes. En medio de esta convención, el Señor va a hacer obras grandes. Solamente tenemos que creerle y esperar de lo alto su bendición. Aleluya. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Vamos a adorar al Rey.
Vamos a orar al Rey. Vamos a adorar 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 al Rey. Vamos todos a adorar al Rey. Vamos 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 todos a adorar al Rey. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Exaltaré su nombre. Oh, altísimo. Exaltaré su nombre. Oh, altísimo. Eres el hombre. Eres el nombre. Y ese nombre es Jesús. Y ese nombre es Jesús. Jesús, 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 Jesús. Vamos a adorar al Rey. 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 Vamos todos a adorar al Rey. Toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Exaltaré su nombre. Oh, altísimo. Exaltaré su nombre. Oh, altísimo. Eres el hombre. Eres el hombre. Ese nombre es Jesús. Ese nombre es Jesús. Jesús, 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 Jesús. Bendíceme, Ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, ahora, bendíceme ahora, ahora, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme ahora, no son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús. No son tres, no son dos, Él es uno y su nombre Jesús, 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 Jesús. No son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús. No son tres, no son dos, Él es uno y su nombre Jesús, 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 Jesús. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Porque Él es Rey y Señor de señores. Porque Él es Rey y Señor de señores. Dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño de la mar y de mi alma. Dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño de la mar y de mi alma. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y todo lo que respire, alabe a Jehová. Y todo lo que respire, alabe a Jehová. Y todo lo que respire, alabe a Jehová. Porque Él es Rey y Señor de señores. Porque Él es Rey y Señor de señores.
dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño de la mar y de mi alma, dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño de la mar y de mi alma, dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño de la mar y de mi alma. Amén, amén, aleluya. Un aplauso para el que vive en esta hora, aleluya. Él es dueño de los cielos, dueño de todo lo que existe. Él es nuestro dueño, amén. Le pertenecemos a Él, hechura suya somos. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, hermanos. Quiero que leamos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3 al versículo 9. Saludándoles a cada uno de los presentes en el nombre de Jesús y dándole la bienvenida a todos los hermanos, a todos los amigos, hermanos que han venido también de otros lugares a nuestra convención. Que Dios les bendiga. Quiero saludar también de una manera especial a cada uno de nuestros hermanos pastores en el nombre del Señor Jesús. Nuestro hermano Carlos Pérez, le damos la bienvenida. Amén. En el nombre de Jesucristo. Tenemos a nuestro hermano Onesilve Echeverry también con nosotros, misionero en Bonaire. Y también contamos con la presencia de nuestro hermano Oscar Restrepo, miembro del honorable consistorio de ancianos. Hermanos, y es una bendición tenerles a estos varones de Dios, estos siervos de Dios con nosotros. Amén. ¿Cómo le decimos a ellos? Bienvenidos en el nombre de Jesús. Bueno, desafortunadamente nosotros normalmente decimos que queremos que se queden con nosotros, ¿verdad? Pero se van a quedar con nosotros 3 días con la ayuda del Señor. Entonces vamos a aprovechar estos días, hermanos, con la presencia de nuestros hermanos, y de seguro que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 9. Lo leemos en el nombre del Señor Jesús y dice así, de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Todos el 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de nuestra fe, hermanos. Ese es el fin de nuestro esfuerzo, de esa búsqueda hacia Dios, que Dios tiene preparada para nosotros, moradas eternas en el cielo. Aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a seguir gozándonos, hermanos, cantándole al Señor con gozo, con esa misma alegría. Vamos a seguir alabando al Señor. Aleluya. Dios aquí moviéndome en medio de nos alabé, nos adoré. Dios aquí manifestando aquí
nos alaban, nos adoran. Boda milagroso, abri cammina, cumpli tu promessa. Agua del desierto, mi Dios, aceita que bota. Bota milagroso, abre caminho, cumpre com promessa. Agua del desierto, mi Dios, aceita que bota. Bota que não, sanando mi coração, nos alabar, nos adorar. Bota que não, tocando mi coração, nos alabar, nos adorar. Bota milagroso, abre caminho, cumpre com promessa. Agua del desierto, mi Dios, aceita que botar. Milagroso, abre caminho, cumpre com promessa. Agua del desierto, mi Dios, aceita que botar. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Dios en milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios en milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, Así es, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú Él siempre está obrando en estás, esta noche. siempre estás sobrando. Aleluya. Aunque no Créale pueda ver, estás sobrando. y alábele en esta hora. Aunque Aleluya. no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre Gracias, estás, Señor, gracias. siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You
never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Aleluya, Waymaker, aleluya. miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Aleluya. Then I have everything, my beloved, my treasure. Aside of you, I have nothing, Lord. If I have you, then I have everything, my beloved, my treasure. Aside of you, and I have nothing, Lord. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Dígalo esta noche. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Amén, amén. mi amado, mi Aleluya. tesoro. Fuera de Con ti, Él lo tenemos todo. nada deseo, Aleluya. Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Dígaselo, mi dígaselo, amado, porque Él es mi suficiente, tesoro. Él es suficiente. Fuera de ti, Aleluya. nada deseo, Señor. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste.
que te dice vive aquí. Mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Aleluya, No importa aleluya. todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Amén, amén. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No me importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No me importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo. Oh, hermano, dígale al Señor, no importa lo que cueste. Oh, no importa todo lo que cueste, Señor. Oh, tu presencia no tiene precio, Dios. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Aleluya, aleluya, aleluya. Una y otra y La otra presencia del Señor, hermanos, está aquí y se deja sentir por cada uno de los que estamos aquí. Aleluya. Mi amado, Aleluya, aleluya. yo soy la tsunami. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Mi amado, Gracias, mi Dios. mi amado, y todo lo que debe preparado para ti. Aleluya, aleluya. ¿Qué has preparado tú para el Señor en esta noche, hermano? ¿Has preparado tu corazón para decirle al Señor, vive aquí? Aquí está mi corazón abierto para ti, Señor. Hermano, amigo, ábrele el corazón al Señor en esta noche y déjalo que entre a tu vida. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Hubo un hombre que le dijo al Señor, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí, porque no tiene sentido andar por allí sin tu presencia. Aleluya. Y hoy aquí en este lugar hay presencia de Dios. Aquí está el Señor, aleluya. Aplauda la presencia del Señor, hermanos. Amigos, aplauden la presencia del Señor. Aleluya, Él está aquí en esta noche y quiere que tú vivas una experiencia personal con Él. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, muchas gracias. Bendito sea el Señor. Tengan la amabilidad, hermanos, y están cómodos. De verdad que quisiéramos seguir cantando sin parar, ¿verdad? Porque hay gozo. Y claro, hay razones suficientes. La Biblia dice que el Señor habita en medio de la alabanza de sus santos. Y cuando le alabamos con el corazón, con el alma, Él no tarda en dejarse sentir. Aleluya. Bueno, vamos a seguir, hermanos, ahí un especial por nuestra hermana Jennifer. Ella tiene un especial en esta noche. Yo quiero invitarle para que pase hasta acá, hasta el altar, y pueda entonar ese especial para el Señor. Pero quisiera aprovechar el momento para que colectemos la ofrenda. Amén. Vamos a ofrendar, hermanos. Vamos a hacerlo con alegría. Amén. Qué importante que cada uno de nosotros podamos entender, hermanos, que la ofrenda, el ofrendar es una bendición. La palabra de Dios siempre que habla. Dios les bendiga, soy el misionero por la gracia del Señor Jesús en la isla de Curazao y quiero saludar de manera muy especial al misionero de Aruba, al hermano William Díaz, su familia, a toda la amada iglesia del Señor Jesús en Aruba. Y bueno, quiero decirles que nos estamos preparando porque
queremos ir a acompañarles en esa gran celebración, en esa 12ª convención que van a realizar en Aruba los días 13, 14 y 15. Esperamos que allá nos podamos gozar en la presencia del Señor. Queremos invitarle a todos los hermanos de la iglesia de Aruba para que nos gocemos juntos y también pueda invitar muchas personas para que durante esos 3 días donde vamos a estar reunidos celebremos y le hagamos fiesta a nuestro Señor Jesús. Un abrazo para todos los hermanos de Aruba. Bendiciones, hermanos. Dios, amén. Y yo quiero que me ayuden a cantar esta alabanza porque es la verdad. Yo nací para alabar a Dios, amén. Desde niña lo hago y yo sé que esto me lo regaló Dios. Y si me lo regaló Dios, cuando me digan, donde me digan y para donde Él me diga, amén. Así que aquí vinimos a exaltar el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Él nunca recibe órdenes ni es mandado, pues Él mismo es el que manda y hace como Él quiere. Es el juez que juzga todo sin ser sobornado. Escuche muy bien. Él nunca se sintió cansado, así solo es Él. Aleluya. Jesús no tiene sustituto, no tiene fiador. Él no le debe a nadie, no haya cobrado. Él es absoluto y no erra en nada. Las olas del mismo universo es escritorio de Él. No existe ni una fila para hablar con Él. Atiende a todo mundo sin horas marcadas. Ese es mi Dios, que conoce a todo hombre por dentro y por fuera. Ese es mi Dios, el sol pierde claridad cerca de su gloria. Este es mi Dios, no se vende, no se rinde a un superior. El futuro de la ciencia, Él ya domina, y de la medicina Él es profesor. Él nunca cumple años, porque no existe fecha de su nacimiento. El maestro que imparte el conocimiento y la sabiduría es solo una vez. No usa calendario, no necesita secretario para agendar sus planos. No depende de consejo de seres humanos. Toda gloria y toda honra sea dada a Él. ¿Por qué? Por Él, por Él, por Él, solo a Él, aquí y en cualquier lugar. Quien manda en todo es Él, porque para Él, por Él, solo a Él, aquí y en cualquier lugar. Quien manda en todo es Él. Y escuchen, Jesús no tiene sustituto, no tiene fiador. Él no le debe a nadie, no haya cobrado. Él es absoluto y no erra nada. Las olas del mismo universo es escritorio de Él. No existe ni una fila para hablar con Él. Atiende a todo mundo sin horas marcadas. Este es mi Dios, que conoce a todo hombre por dentro y por fuera. Este es mi Dios, el sol pierde claridad cerca de su gloria.
porque no existe fecha de su nacimiento. El maestro que imparte el conocimiento y la sabiduría es alumna de él. No usa calendarios, no necesita secretario para agendar sus planos. No depende de consejo de seres humanos. Toda gloria y toda honra sea dada a él, porque para él, por él, con él, solo a él, aquí y en cualquier lugar, quien manda en todo es él, porque para él, con él, solo a él, aquí y en cualquier lugar, quien manda en todo es él, porque para él, con él, solo a él, aquí y en cualquier lugar. Dígalo conmigo, quien manda en todo es él. Gloria a Jesús. Aleluya. Aquí el que manda es Él, hermanos. Él es el dueño de esta iglesia. Aleluya. Y lo que Él aprueba, eso es. Nosotros tenemos una guía, un cerebro que se llama Jesucristo. Él es la cabeza de esta iglesia. Amén. Y el Espíritu Santo siempre nos ha guiado y Él es el que tiene el control sobre todo. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, el grupo de jóvenes también tiene un especial. Ellos también pueden proceder y seguidamente nuestro pastor, nuestro hermano William, estará presentando al predicador en esta noche. Amén, gloria a Jesús. Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Cuántos vinimos a alabar ese nombre que es sobre todo nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Aleluya. En 2 de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, allí hay. Por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está en este lugar? Por eso cantamos con libertad. Aleluya. Gloria al Señor. Esas palmas para el Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí se canta, aquí se adora, aquí
es admirable, victorioso, príncipe de paz. Desde el principio es Jesucristo, el único Señor, el único Señor. Es admirable, victorioso, príncipe de paz. Desde el principio es Jesucristo, el único Señor. Por siempre declararé la grandeza del Señor. Del principio Él nos creó, a su imagen y semejanza. Luego se hizo carne y al mundo vino la luz, donde el mundo le rechazó. Por siempre declararé la grandeza del Señor. Del principio Él nos creó, a su imagen y semejanza. Luego se hizo carne y al mundo vino la luz, donde el mundo le rechazó. Él murió en la cruz. Él es el mismo ayer y hoy, y por los siglos lo será. Estando en su presencia, yo he de celebrar. Él es el mismo ayer y hoy, y por los siglos lo será. Estando en su presencia, yo he. Él es el mismo ayer y hoy. ¿Cuántos creen que Él es el mismo ayer y hoy? Díganlo con nosotros, Él es el mismo. Él es el mismo ayer y hoy, y por los siglos lo será. Estando en su presencia, Él es el mismo. Él es el mismo ayer y hoy, y por los siglos lo será. Estando en su presencia, yo he de celebrar. Él es el mismo ayer y hoy, y por los siglos lo será. Estando en su presencia, yo he de celebrar. Aleluya, ¿cuánto le damos la gloria al Señor? Gloria al Señor, el único nombre que es sobre todo nombre. Gloria al Señor. Cristo vive. Cristo vive. Él es bueno. Dios es bueno. ¿Con cuántos Él ha sido bueno? Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Qué lindo es sentir su presencia. Qué maravilloso es estar aquí. Yo no sé si nos gozamos, pero yo estoy muy contento. Sentir a Dios, hermanos, es lo más grande que hay. Gloria al Señor. Bueno, vamos a dar espacio. Tenemos con nosotros a nuestra hermana Amparo, esposa de nuestro hermano Oscar Restrepo. Yo quisiera invitarle a ella que ya se acerque hasta acá, nos presente su saludo y cante una alabanza con nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios es bueno. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Recordar a todos, tenemos nuestros cultos mañana a las 4 y a las 7 de la noche. Invite personas para que vengan y nos acompañen. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, un saludo cordial para todos en el nombre de Jesús. Qué bueno estar en Aruba. Qué bueno conocer un pueblo que Dios de toda tribu y de toda nación está salvando a las personas, ¿verdad? Y aquí te tiene a ti y me tiene a mí para que le adoremos y engrandezcamos su nombre. Un saludo especial para el misionero local, el hermano William y su esposa, sus hijos. También el misionero del hermano One Silver. Bueno, tengo que aprenderme bien los nombres. Su esposa, sus hijos, y también el hermano Carlos y su esposa y su familia. Y para todos ustedes, un saludo cordial en el nombre de Jesús. Mis hermanos, venimos de Colombia, donde a ustedes siempre en nuestras oraciones les tenemos presente.
diciéndole al Señor que salve gente urobeña, que el Señor Jesús añade a su iglesia a los que tenga para ser salvos. Y qué bonito ver hermanos de todas partes, de naciones, que están aquí congregados para engrandecer el nombre de Jesús. Sigamos expandiendo el evangelio, que el Señor está añadiendo a su iglesia los que tiene para ser salvos. Hermanos, vamos a cantarle al Señor, ¿de acuerdo? Usted y yo venimos a esta convención, es para eso. Vamos con tu garganta, con tu talento que Dios te ha dado, vamos a engrandecerle a Él. Y vamos a cantar Señor mi Dios, ¿lo conocen? Vamos a cantarle al Señor esa canción. Y tú le vas a decir al Señor que como Él no hay otro. Él es grande y sublime, y Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Gloria al Señor. Vamos a esperar que la alabanza entonen esta canción junto con nosotros, y tú y yo vamos a decirle al Señor que como Él no hay otro. Como Él es el que llena todo el universo, toda la tierra, y aquí estamos tú y yo para engrandecerse, para engrandecer a nuestro Dios. Aleluya. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, Aleluya. el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor, dice mueve esta noche. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino, Te adoramos, Señor. Adora al Señor con la fuerza de tu ser. al ver Jesús que por salvarme vino y en una cruz Eres el Dios sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, Sí, amén, aleluya. grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción.
Aleluya. Aleluya. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Jóvenes, cuán grande es Él. Niños, cuán grande es Él. Damas, cuán grande es Él. Varones, cuán grande es Él. Iglesia del Señor. Él es grande. Qué lindo tener un Dios así. Qué lindo ser parte de la iglesia del Señor. Qué lindo es pertenecer al cuerpo de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Saludamos a las personas que están a través de las redes sociales. Les saludamos en el nombre de Jesús. Dios bendicionar a cada un de vos, rumanan en Cristo Jesús. Tambe ture persona nankuta arriba red social nos quiere visa voso nos iglesia pentecostal unida Aruba, una iglesia que está comprometí para servir Dios. Amén. Una iglesia que tiene conocimiento de Dios que te salva. Amén. Y nos quiere invitar a cada un de vos para seguir con nos, alabándonos Dios. No lo olvidá, este es único Dios y etin salvación, etin perdón y nos turcos que nos mester. Amén. Amén. Hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos oír la voz de Dios? ¿Cuántos queremos que Dios nos hable? Me alegra en esta noche tener con nosotros a nuestro hermano Oscar Restrepo. Él es miembro del honorable consistorio de ancianos de nuestra iglesia y hace parte de un grupo de 9 hombres que dirigen la iglesia en Colombia y a nivel mundial. Y nos alegra que podamos tener representación de uno de nuestros pastores, nuestros directivos. Y bueno, él nos va a saludar y nos presentará la palabra de Dios. Amén. Oscar, que Dios le bendiga y nos hable en esta hora. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Siéntense, tengan la bondad. Me alegra mucho poderles saludar esta noche en el nombre del Señor. Ver cómo Dios está confirmando su buena palabra cada día. Saludar de una manera muy especial al hermano William, su esposa, sus hijos misioneros aquí en Aruba. Al hermano Nesilver, su esposa, sus hijos que también están aquí. Al hermano Carlos Pérez, su esposa, la hermana Marianet, y creo que está uno de sus hijos, ¿sí o no? Saludos a los pastores de aquí de Aruba. Oiga, es una bendición ya tener pastores en Aruba. Y un hermano arubiano nos alegra. Cuando uno viene y está de cerca, porque nosotros pues tenemos por la gracia del Señor información de lo que Dios está haciendo, allá uno se goza y dice gracias a Dios. Pero cuando uno viene aquí y ya no es solamente como le dijeron los samaritanos a la mujer después que escucharon a Jesús, ellos le dijeron, ya no creemos por tu dicho, creemos porque nosotros mismos lo hemos oído, le dijeron ellos. Uno viene aquí y dice, hombre, era más de lo que nos habían contado. Así que gloria a Dios, a los hermanos arubianos, Dios les bendiga, felicitaciones. Ustedes tienen una gran bendición, pero también un gran desafío. Y es que Dios permitió que llegara este mensaje para el que los alcanzara a ustedes, pero no solamente a ustedes, a todos los arubianos los quiere salvar el Señor. Nos alegramos de oír buenas noticias de Curazao. Hay buenas noticias de Bonaire.
Dios está haciendo una gran obra en esta parte del mundo. Les queremos contar algo a los hermanos que a lo mejor de pronto hayan oído. Les queremos contar: en Colombia, por la gracia del Señor, somos 5.300 pastores. Somos estamos ya acercándonos a 5.050 congregaciones. Y en el mundo estamos en 43 países de manera oficial. Hay otros países que estamos atendiendo a través de misioneros que están ahí. Así que creo que Dios nos ha dado el privilegio y la oportunidad de ser los obreros de la última hora. Y qué bueno que usted y yo formemos parte de esos obreros. Queremos contarles y quiero contarles a los hermanos de Aruba y a los hermanos de otras nacionalidades que están aquí, que ustedes en Colombia cuentan con una gran cantidad de hermanos que todos los días, en la mañana, en las mañanas, en la tarde, los miércoles, los sábados, o siempre en las congregaciones hay días especiales de ayuno y oración por ustedes. Así que nunca, pero nunca se sientan solos ni solas. Tienen la ayuda y la compañía del Señor, y la ayuda y el apoyo de una cantidad de hermanos que ustedes hoy no conocen, pero que allá en Colombia levantamos nuestras manos a Dios por ustedes. Así que reciban saludos del honorable consistorio de ancianos. Me siento feliz de que me hayan escogido a mí para enviarme este año. El año pasado me iban a enviar y no fue posible. Y bueno, Dios me dio la oportunidad de venir a acompañarlos a ustedes en este hermoso evento. Estaba ahorita viendo cómo entraban los hermanos y los amigos, y yo decía, aquí es posible que al terminar la convención vamos a quedar estrechos. Como vamos a quedar estrechos. Y habrá que ir pensando, porque Dios está haciendo cosas grandes en Aruba. De hecho, este lugar así hermoso y todo como lo tienen es un milagro que Dios ha hecho en Aruba. Dios está haciendo cosas grandes. Así que de todas esas cosas grandes que Dios está haciendo, es que está trayendo almas para el reino de los cielos. Así que, hermanos, reciban saludos de nuestro presidente, el hermano Héctor Campuzano, nuestro director de misiones extranjeras, hermano Vicente Arango, y de todo el consistorio. Y bueno, decirles que nos alegra, ya les envié evidencias de la convención. Acabo de hacer un video corto y se lo coloqué al consistorio para que se dieran cuenta de lo que Dios está haciendo aquí esta noche. Bueno, como ustedes, claro, ustedes están muy jóvenes, ¿no? Pero quiero, en Colombia había una metodología para las cartas antiguas, ¿sí? Que decía, después de este corto saludo, paso a contarle lo siguiente, ¿sí o no? Entonces, siguiendo la metodología de las cartas antiguas, permítanme invitarles a estar de pie, porque voy a contarles lo siguiente de parte de Dios esta noche. Éxodo capítulo 13, versos 17 al 22. Nos alegra tener amigos con nosotros, ¿cierto? Somos felices de tener amigos. Por eso, si usted tiene a su lado algún amigo, invítele a compartir la Biblia con usted. Ayúdelo. Y cuando termine el culto, del primero que se debe despedir es del amigo que nos visitó. Y al primero que debe decirle, lo esperamos mañana a las 4 de la tarde. Y lo esperamos a las 7. Y lo esperamos el domingo. Dígale. Porque, hermano, así como usted
se sintió la primera vez que vino a un culto que se sintió como un poquito extraño? Así se sienten los amigos. Pero cuando los hermanos los saludan a uno, lo hacen sentir bien, uno dice, qué bonito. ¿Por qué? Hermano, somos la iglesia del Señor. Éxodo capítulo 13, versos 17 al 22. ¿Estamos listos? Yo leo el 17. Ustedes, como si hubieran almorzado bien y por la fe que van a cenar bien, un poco tarde, pero cenarán bien. Ustedes van a leer con fuerza. ¿Estamos, hermanos? Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Verso 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Verso 22. Amén. Permanece bajo la influencia y la dirección del Espíritu Santo. Vamos a rogarle al Señor que Él envíe su palabra. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable? Por eso, hable con Dios esta noche y dígale, Señor, yo quiero oír tu voz. Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche por brindarnos el honor y el privilegio de ser tus hijos, de poder adorarte, pero sobre todo de poder oír tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Enséñanos ahora, oh Dios, y haz tu obra, la que tú quieras hacer en cada uno de nosotros. Oh, así te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Jesús, tú eres la presencia más importante en este lugar. Jesús, tú eres la presencia más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Aleluya, aleluya. Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Grite conmigo, gloria a Dios.
Otra vez grita, gloria a Dios. Siéntese, tengan la bondad. Creo que lo más hermoso que nos ha podido pasar en la vida es que Jesús nos haya salvado. No eran los planes suyos, tampoco los míos. Si usted recuerda por un momento, cuando Jesús llegó a nuestra vida, usted y yo teníamos otros planes y otros propósitos. Y es más, algunos hasta nos encontró enfermos, sin esperanza, y a veces pensando que el suicidio era la salida. Pero qué bueno fue el Señor. Y qué misericordioso fue con nosotros. Nos trajo a Él con cuerdas de amor. Nos perdonó. Nos salvó. Y desde el momento en que Él se cruzó en nuestra vida, las cosas cambiaron para nosotros. Aleluya. Yo siempre he creído que si el Señor no me salva, yo no viviría. Yo tenía solo 13 años. Aprendí a beber y a fumar a los 8 años. Ya había tomado caminos que no eran buenos. Había pensado en el suicidio. Pero el Señor me salvó. Y le dio sentido y razón a mi vida. Por eso esta noche, a los amigos que están aquí, les podemos decir con toda seguridad: Dios tiene lo mejor para ustedes. Dios tiene lo mejor para ustedes. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a hablar un poco de lo que es permanecer bajo la influencia y la dirección del Espíritu Santo. Y vamos a mirar un poco qué es permanecer, cómo se llega a estar bajo la influencia del Espíritu Santo, cuáles son los beneficios y las razones, y cómo permanecer, cómo quedarnos allí. La mejor forma para explicar y para que nosotros podamos entender qué es estar bajo la influencia y la dirección de Dios es el pasaje que leímos. Porque el pasaje que leímos nos cuenta, nos narra la historia de la liberación del pueblo de Israel, de la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Habían vivido allá por más de 400 años. Los habían hecho servir de una manera terrible bajo la esclavitud. Dios miró eso, porque hay personas que creen que Dios como que está alejado de lo que sucede en el mundo. Y no, dice la Biblia, sus ojos ven, sus párpados examinan. Dios no es indiferente a lo que sucede, y menos a lo que le sucede a los que Él ama. Y cuando uno mira, es que la historia del pueblo de Israel, dice la Biblia, que Dios se decidió a enviar a unos hombres, a Moisés, a su hermano, para que a través de ellos los israelitas fueran liberados. Fue necesario enviarles 10 plagas, fue necesario hacer muchas cosas hasta que por fin Faraón decidió dejarlos ir. Y lo que a mí me llama la atención es que apenas Faraón los deja ir y el pueblo de Israel inicia su marcha, el día que ellos salieron de Egipto, ese mismo día apareció una nube que los cubría de día y que de noche les alumbraba el camino.
Y dice la Biblia que Jehová iba en medio de la nube y en medio de la columna de fuego. Y fue precisamente Dios el que se encargó de dirigirlos. Y si usted se acuerda, ahora leímos, dice, y no los llevó por el camino real, para que el pueblo de Israel no se fuera a encontrar con la guerra y tuvieran miedo. Los llevó por el desierto. Cualesquiera había podido pensar, es una equivocación, ¿cómo no los lleva por el camino real? Pero resulta que el camino de Dios y los propósitos de Dios son perfectos para los que Él ama, para los que Él guarda, para los que Él guía y dirige. Los tomó, los guió. Y cuando uno lee la historia como para resumírsela, esa columna de nube y esa columna de fuego nunca se apartó de ellos. ¿Sabe cuándo terminó? Cuando entraron a la tierra prometida. El Dios que se comprometió con ellos de llevarlos, de guiarlos por el desierto, de defenderlos, de darles calor en la noche y de librarlos del calor abrasador del día en el desierto. Ese Dios que iba con ellos, fue con ellos desde que salieron hasta que llegaron a la tierra prometida. Es que Dios es fiel, es que Dios cuando se compromete cumple lo que Él promete. Aleluya, gloria a Dios. Pero pensemos por un momento qué es permanecer. Permanecer es mantenerse firme, es persistir, es conservar el lugar donde la persona ha llegado a estar. Pero ¿sabe una cosa? Yo estaba pensando y orando a Dios. Uno no puede permanecer en un lugar donde no sienta que está seguro. Usted no se quedaría en un lugar donde usted no se sienta bien, donde no se sienta realizado, donde usted sienta que no tiene futuro. Usted no se queda. Usted dice no y empieza a buscar. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Dios llama a una persona, cuando Dios salva a alguien y lo trae a Él, cuando uno lo conoce a Él, uno se siente feliz, se siente seguro, encuentra que no hay otro lugar mejor para estar sino al lado de aquel bendito y poderoso Salvador. Uno encuentra eso y el salmista dijo: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo se llega a estar bajo la influencia del Espíritu Santo? Porque es bueno que usted se dé cuenta de eso. ¿Cómo llegamos? Si analizamos un poquito Efesios capítulo 2, del verso 1 al verso 3, nos demuestra la condición nuestra antes. Y mire esto. Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo qué? ¿En qué? O sea que la condición suya y mía antes era ¿cuál? Muertos en delitos y pecados. Y además de eso, mire lo que dice el verso 2: en los cuales, delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo, ¿qué más? Siguiendo la corriente de este mundo. El término mundo en la escritura tiene, a veces se puede interpretar de dos maneras. Se puede referir a lo creado, al cosmos, pero en este versículo se refiere a la corriente de maldad que se revela contra Dios. Y dice: siguiendo la corriente de este mundo, conforme ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire,
Y mire lo que hace, mire la influencia que ese ser perverso causa. El espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? Y mire la declaración que hace el apóstol, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿cuándo? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que esta era la condición suya y mía. Muy similar a lo del pueblo de Israel en Egipto, esclavo. Allá la esclavitud era física, la esclavitud suya y mía era una esclavitud espiritual, esclavo de nuestros deseos, dominados por el mal. Y por eso es que hubo momentos cuando usted quería cambiar, quería dejar de hacer las cosas y no podía. Éramos conscientes de que había cosas que nos estaban haciendo daño y queríamos abandonarlas, pero no podíamos. El Señor Jesús lo explicó mejor cuando Él dijo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Así era nuestra vida. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo es que llegamos nosotros a estar libres de la influencia del malo? ¿Cómo es que llegamos a estar libres de los deseos? ¿Cómo es que llegamos a vencer eso? ¿Y cómo es que hoy nos sentimos felices? Nos pueden ofrecer lo que antes hacíamos. Nos pueden llevar y decir, mire, haga esto, y nosotros voluntariamente lo rechazamos. ¿Cómo es que llegamos? Es que fue necesario un milagro. Dios hizo un milagro en la vida nuestra. Gloria a Dios. Y se lo voy a explicar. Si se acuerda, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? ¿Usted sabe qué es la muerte? ¿Sabe qué es la muerte? Vea, en términos sencillos, la muerte es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Así de sencillo. Génesis capítulo 35, verso 17 cuenta la historia de la muerte de Raquel. Y dice, aconteció que al salírsele el alma, pues murió. O sea, el ser humano se muere cuando el espíritu y el alma salen, el cuerpo queda inerte y el alma y el espíritu salen. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué la Biblia dice que el hombre murió el día que Adán y Eva pecaron? Ese día murieron. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios se separó del espíritu del hombre. Dios hizo al hombre para que viviera bien, le preparó todo para que disfrutara de todos los privilegios. Pero Adán y Eva un día decidieron voluntariamente desobedecer, y el Señor les había dicho, el día que ustedes coman del árbol que les he mandado que no coman, ese día moriréis. Así que esa muerte se refiere a la separación. Y cuando el hombre se separó de Dios, lo alcanzaron todas las consecuencias. Dios no hizo al hombre para el dolor. Dios no hizo al hombre para la enfermedad. Dios no hizo al hombre para el sufrimiento. Dios hizo al hombre para que viviera bien, para que tuviera paz, para que viviera para siempre. Es más, usted lo puede leer, Génesis capítulo 2. Usted encuentra que Dios preparó un huerto, lo organizó hermoso, y cuando todo lo hubo organizado y lo puso hermoso, llevó a Adán. Y luego le llevó a los animales para que les pusiera nombre. Y Dios se fija hasta en los detalles, en los buenos detalles. Vio que el hombre estaba solo y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una compañera. Y le hizo una hermosa muchacha. Amén.
le hizo una hermosa dama. Dios se interesa en los detalles. Se interesa. Bueno, les decía ahorita, Dios hizo todo bueno para el hombre. El día que Adán pecó, echó a perder todo. El día que Adán pecó, se quedó separado de Dios. Y vinieron las consecuencias. Vino el dolor, vino la muerte, vino la enfermedad, vino todo. Y así en esa condición quedó el hombre, y así después de Adán venimos todos, dice la Biblia, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por un hombre pasó a todos. Vino la muerte y la muerte pasó a todos. Ya. Pero allí es donde viene lo hermoso. Y es que si Adán echó todo a perder, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo es que un muerto, un hombre, una mujer separados de Dios, que no tienen, vive esclavo de los malos deseos, dominado por el espíritu, la corriente de este mundo, bajo la influencia del pecado y dominado por el mal? ¿Cómo es que puede llegar a estar bajo la influencia del Espíritu Santo? Mire lo que Dios hace. Mire, Dios busca a ese hombre, a esa mujer que está muerto, lo llama, le transmite la palabra, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Cuando usted oye la palabra, amigo, hermano, cuando usted escuchó la palabra y decidió prestarle atención, esta palabra entró por su oído, se metió a lo profundo del alma y comenzó a hacer un milagro en usted y en mí. Comenzó a revivirnos. Por esa razón, acuérdese nomás que a usted antes lo invitaban a un culto y a una fiesta, y usted ¿para dónde se iba? Porque el culto no le interesaba, ni lo entendía siquiera, no le gustaba. Pero hoy ya ni a la fiesta lo invitan, porque usted sabe que dice: no, yo me voy para el culto a adorar al Dios que me salvó. Pero todo eso tiene una razón de ser. Dios nos dio vida a través de la palabra, nos resucitó. Cuando alguien oye la palabra y le presta atención, entonces esa palabra produce la vida de Dios. Entramos a revivir. Y entonces el ser humano voluntariamente comienza a acercarse a Dios, a venir. Y Dios comienza a hacer milagros en él, lo salva y lo trae a él. Y ahí es donde viene entonces lo hermoso, donde el estado cambia, la posición cambia. Colosenses capítulo 1 verso 12 dice, hablando de la obra del Señor, dice que Él, 12 y 13, y les leo el 13 mejor, dice: el cual, hablando de Dios, nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Usted sabe qué significa eso? Después de haber estado muertos en delitos y pecados, después de haber estado dominados por nuestros deseos, después de haber sido esclavo de nuestros deseos y de nuestros instintos, el Señor a través de su palabra nos dio nueva vida, nos libró del poder de las tinieblas, nos libró del poder del diablo y nos trasladó del lugar y nos tiene ahora en su reino. Ahora, por eso es que, hermano, vea, esta isla es hermosa, tiene muchas cosas hermosas, pero lo más hermoso que tiene esta isla es la iglesia del Señor. Lo más grande que tiene esta isla es la iglesia del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque esta iglesia es el reino de Dios sobre la tierra. Esta iglesia es el pueblo de Dios sobre la tierra.
nos salvó y nos trajo aquí. Mire lo que hace el Señor. No, cuando uno oye la palabra y le presta atención, sucede algo muy similar a lo que sucede cuando una dama queda en embarazo. Somos engendrados, dice Pedro, fuimos engendrados por la palabra. Y en San Juan capítulo 1 verso 11 dice: a los suyos vino, pero los suyos, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo engendra Dios? Dios engendra a través de la palabra. Primera de Pedro y Santiago dicen que Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra. Así que usted y yo somos el milagro de Dios a través de la palabra. Eso somos. Pero le añado cosas bonitas para que usted se las tenga en cuenta. Mire, nos engendró, nacimos de nuevo. Usted y yo hoy somos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nueva criatura. Le pregunto, cuando un niño nace, ¿qué hay que hacer? Para que tenga los documentos legales, ¿qué hay que hacer? Llevarlo a una oficina de registro, ¿sí o no? Y depende de donde nazca. Si nació en Aruba, dicen ciudadano, ¿qué? ¿Cómo es aquí? Arubiano, ¿sí o no? Ciudadano arubiano. Si nació en Venezuela, venezolano, Colombia, colombiano. ¿Sí? Pero quiere que le cuente a usted, que le cuente algo. Usted y yo, el día que nacimos de nuevo, fuimos registrados. ¿Y sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe cuál es su ciudadanía y la mía? Dijo Pablo, mas nuestra ciudadanía es de los cielos. Usted y yo tenemos ciudadanía celestial por haber nacido de nuevo, por haber nacido de la palabra. Y adicional a eso, nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida. Adicional a eso, fuimos vestidos de Cristo. Y adicionalmente a eso, el Señor ha derramado de su Espíritu Santo sobre nosotros. Le pregunto, ¿habrá un lugar mejor para estar? No lo hay. No hay ningún otro lugar mejor que este. No hay ningún lugar mejor que este. Ahora, siendo que Él nos hizo renacer, siendo que ahora estamos bajo esa influencia, yo estaba estudiando algo y las influencias tienen la capacidad de modificar a veces el comportamiento, las decisiones de las personas. Mire, el hecho de que usted y yo seamos nuevas criaturas, de que hoy tengamos la nueva naturaleza, porque en usted y en mí hay dos naturalezas, sepa eso. Está la naturaleza divina, la que traemos de Dios, y la naturaleza humana, que es la que traemos por causa del pecado que nos dominó en algún tiempo. Ahora, hay algo que es bueno que usted tenga en cuenta. El hecho de tener la nueva naturaleza no significa que Dios viene y obliga y le dice a la persona, tienes que hacerlo. Si hay un ser respetuoso de las decisiones de la persona, es Dios.
Dios respeta las decisiones del ser humano. Pero sí, a través de esta influencia gloriosa de su Espíritu Santo, sí aparece cada día y cada mañana para orientarnos, para guiarnos, para decirnos, para señalarnos el camino que nos conviene caminar. Por eso es que hay unos momentos cuando, y creo que a usted le ha pasado, a veces uno tiene en la mente hacer algo y lo va a hacer, y algo en el corazón le dice, pero no te conviene. ¿Les ha pasado, no? Y a veces uno como que pasa un poquito la línea y en el corazón dice, Dios mío, esto no me convenía. ¿Sabe por qué? Porque hay una influencia gloriosa que está ahí. ¿Quiénes somos los que debemos darle libertad y los que debemos permitirle a esa influencia que nos dirija, que nos guíe? Nosotros. Y ahí es donde viene el consejo del apóstol Pablo, que dice: no proveáis para los deseos de la carne, no se dejen influenciar por ellos. Provéanle al Espíritu, para que el Espíritu Santo, quien ejerce la influencia de Dios en ustedes, los guíe y los dirija. Y ahí es donde está el desafío para ustedes jóvenes, el desafío para ustedes hermanos que comienzan la vida cristiana, el desafío para nosotros los que ya tenemos experiencia. Por eso es que cada mañana nosotros debemos levantarnos y antes de tomar cualquier decisión, adorarlo a Él, hablar con Él y colocar nuestra vida bajo su dirección. Aleluya, gloria a Dios. Y permítame decirle algunas cosas interesantes. Nosotros necesitamos hoy más que nunca vivir nuestra vida bajo esa influencia y bajo esa dirección gloriosa. ¿Sabe por qué? Le voy a contar algunas razones. Primero que todo, usted y yo somos seres limitados. Usted y yo no sabemos qué será mañana. Y a veces nosotros nos trazamos planes y metas, y eso está bien que los tracemos, pero nuestros planes y nuestras metas deben de estar sometidos a la dirección y a la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué Israel pudo llegar a la tierra prometida? ¿Sabe por qué pudo llegar? No porque ellos hubieran sido muy dóciles, sino porque finalmente, después de todo, se dejaron dirigir por el Señor. El Señor sí sabía el camino, Él sabía por dónde guiarlos, sabía dónde había peligro. Y es más, cuando iban llegando a algún lugar y habían enemigos, Él mismo les enseñaba y les decía lo que debían de hacer. Usted sabe por qué a veces nosotros chocamos y fracasamos, y por qué algunos no logran lo que Dios tiene para ellos, porque a veces nosotros tomamos la decisión de guiar nuestra vida según nuestros deseos, y ahí es donde nosotros fracasamos. Porque el día que, mire hermano, el enemigo, dijo el Señor, el enemigo utiliza algo que se llama astucia. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 3, dijo Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo estuve mirando qué significa astucia, y astucia significa tender hilos con disimulo, hilos invisibles. Y Pablo utiliza mucho la figura de la araña. No sé aquí cómo le llamen, la arañita esta que teje hilos, ¿sí? Que es el hilo de la araña, como se le llama, es casi que invisible. Y la araña lo empieza a tejer, y todos los hilos están conectados con las patas de la araña. Y ella está tranquila ya, hasta que algún insecto ingenuo volando pasa, toca y queda.
Y apenas toca el hilo, entonces la araña se da cuenta que algo pasó y ella sale lentamente y lo devora. El insecto ingenuo no se dio cuenta del riesgo que él tenía. Y el diablo no tiene tanto poder como la gente le da. La gente dice: hermanos, que se me apareció un espíritu en el chocolate, y el otro allá, no le crea eso. Nosotros no somos de los que vemos espíritus. No, nosotros no somos eso. Nosotros creemos lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: he aquí les doy poder y autoridad sobre todos los demonios. Nosotros no tenemos. Pero lo que sí nos toca es vivir bajo la influencia del Espíritu. Porque el Espíritu Santo sí nos muestra cuando hay un hilo que nosotros no podemos ver, cuando hay algo que el enemigo nos está tratando de colocar y que nuestros ojos humanos no alcanzamos. Con nuestros ojos humanos no alcanzamos a verlo. El Espíritu Santo sí nos muestra y nos dice: cuidado con esa relación, cuidado con ese negocio, cuidado con eso. Pero pastor, si a mí me gusta. Pastor, si es que, miren, usted no alcanza a entender la posibilidad que se me presenta. Y aquí no se trata de que me guste, no se trata de la oportunidad que se presente. Aquí se trata de que vivimos bajo la influencia y la dirección del Espíritu Santo. Cuando nosotros vivimos así, tomamos decisiones que a la gente le parecen locas. Decisiones que la gente no entiende. Cualquiera iba a pensar: Daniel, estás loco. ¿Cómo es que no vas a comer la comida que te están preparando? ¿Cómo es que, mira, te van a dar honores? Dijo: a mí no me interesan los honores, a mí me interesa agradar a Dios. Y dice la Biblia: y propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y me imagino que Ariot, el capitán de ellos, dijo: Daniel, estás loco. No interesa, déjenme legumbres, déjenme a mí dejarme guiar. Dejen que yo dirija mi vida según el propósito de Dios para mi vida. Y usted comienza a ver el resultado. Hermanos y amigos, permítanme invitarles: cuando uno tiene esa convicción y coloca su vida bajo la dirección y la influencia del Espíritu Santo, Dios va confirmando su buena palabra con el paso del tiempo. Dios va haciendo su obra. Dios la va haciendo. Note usted nomás, cuando se presentó con el caso del sueño, el sueño de Nabucodonosor. Soñó, se inquietó, pero se le olvidó el sueño. Y todos tienen que venir, a los sabios, los adivinos, todos vengan acá, me tienen que decir el sueño, me tienen que contar su interpretación. Cuéntenos el sueño. No lo sé, se me olvidó. No podemos. Si no pueden, dijo él, los voy a matar. Pues tocará, porque ¿qué más vamos a hacer? Y él estaba decidido a asesinarlos de verdad. Pero en medio de eso se levantó. ¿Quién se levantó? Un hombre que se había dejado dirigir por el Espíritu Santo. Un hombre que conocía bien a Dios. Un hombre que tenía relación con Dios. Y a un muchacho, no era una persona que, porque alguien dijo: no, yo le entrego mi vida al Señor cuando llegue a determinada edad. No, desde joven, desde niño empezó a caminar y a vivir para el Señor. Y ese muchacho le dijo: un momentico, rey, mire, deme tiempo, porque yo conozco a Dios. Yo sé quién es Él. Y Él me puede revelar su secreto. Y el resto de la historia usted la conoce. Léase Daniel capítulo 2. Y cómo no había pasado muchos días cuando Dios le dijo: Daniel,
el sueño de Nabucodonosor es este, la interpretación es esta. Y se fue y le dijo al rey, le dijo: rey, yo le había dicho, yo conozco a Dios. Mi vida la vivo bajo su dirección. Mi vida la vivo bajo su influencia. Yo lo conozco a Él y Él me reveló el sueño. El sueño suyo es este. Se lo describió y le dijo, y su interpretación es esta. Mis amados hermanos, permítanme decirles esta noche en el nombre del Señor: Dios tiene cosas extraordinarias para hacer. Y en este último tiempo Él las está llevando a cabo. Pero ¿sabe con quiénes? Con aquellos que colocan su vida bajo la influencia del Espíritu Santo. Con aquellos que le dicen al Señor: aquí está mi vida, yo quiero que tú la dirijas. Para con ellos. ¿Sabe que hay un texto por allá en el libro de los Salmos que dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto, sus secretos? No hay cosa más hermosa. ¿Usted no le ha pasado que uno a veces tiene una relación tan cercana con amigos que los llega uno a conocer bien? Sus gustos, cómo piensan, sus anhelos. ¿Sí o no? Que uno con los amigos uno llega a conocerlos. Cuando tú y yo colocamos nuestra vida bajo la dirección y la guianza del Espíritu, aprendemos a conocer tanto a Dios que uno dice: no se preocupe. Por eso es que hay personas que dicen: hermano, pero usted ¿cómo me habla así? Mire, no, es que los que conocemos a Dios sabemos que Dios está por encima de cualquier cosa. Nosotros los que hemos caminado y caminamos con Dios, le podemos decir a usted con toda tranquilidad, no porque nos lo hayan contado, sino porque lo hemos vivido. ¿Sabe que alguna vez me llamó uno de mis hermanos y me dijo: hermano, él no es convertido, y me dijo: hermano, usted que tiene más relación con Dios, hable con Dios, porque mi papá le dio un infarto y se va a morir. Y el hombre angustiado. Y claro, estábamos en Bogotá en un taller con pastores, y yo aparté un tiempo y me fui a orar. Y allá en lo profundo del alma, Dios me hizo sentir: esté tranquilo que él no se va a morir todavía. Y me levanté tranquilo y lo llamé y le dije: hermano, esté tranquilo, Dios tiene el control de todo. Y como a la media hora me llamaron y dijeron: oiga, no sé, pero mi papá tuvo una recuperación tan extraña, tan milagrosa, que dije: yo se lo dije. Yo se lo dije. Por eso permítame decirle, y yo le estoy diciendo eso no porque yo sea un superdotado, le estoy diciendo esto en el nombre de Jesús, para que usted se dé cuenta que vivir bajo la influencia y la dirección del Espíritu Santo vale la pena. Vale la pena. Ay, usted me dirá: pastor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para vivir? Mire, lo primero que nos toca a nosotros es tomar decisiones y decidir muy bien sobre qué vamos a guiar nuestra vida. La vamos a guiar según nuestros deseos, según nuestros caprichos, según lo que yo quiero, o la vamos a someter a la obediencia a Cristo. Eso es lo primero que a nosotros nos toca hacer. Porque hay unos momentos cuando es que yo vivo mi vida bajo la influencia del Espíritu, pero yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Así no es. La vida bajo la influencia del Espíritu Santo y la dirección de Él es una vida que no mueve un zapato sin estar convencido que es la voluntad de Dios. El apóstol Santiago dijo: vamos ahora los que decís hoy y mañana,
iremos a tal lugar y negociaremos y ganaremos y haremos. En lugar de lo cual, dice el apóstol, deberíais de decir: si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Así que si usted quiere colocar su vida bajo la dirección del Espíritu Santo, lo primero que hay que hacer es tomar la decisión de decirle: Señor, a partir de ahora todas mis decisiones van a depender de su dirección. Mi vida sentimental, mi vida económica, mi vida emocional, todo voy a permitirle. Por eso eso me lleva al segundo punto. Y el segundo punto es que yo ya empiezo a desarrollar una vida de oración. Claro, porque orar es hablar ¿con quién? Con Dios. Allá, entonces empiezo, y ahí nosotros tenemos un desafío, porque hoy en día tenemos mucho distractor, mucho. Entonces yo empiezo a disminuir y a mirar qué cosas me están distrayendo, y en muchas cosas en las cuales estoy ocupando mi tiempo, y empiezo a dedicarle más tiempo a la oración, a hablar con Dios. Número 3, empiezo a sacarle más tiempo a la lectura y al estudio de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios a través de su palabra nos habla. Cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando la oímos. Y eso me lleva al tercer punto. ¿Sabe cuál es el tercer punto? Venir al culto, congregarme. Congregarme. ¿Y sabe por qué me congrego? ¿Sabe por qué el congregarme? Porque la Biblia dice que donde están los hermanos juntos y en armonía, allí derrama el Señor bendición y vida eterna. Usted, mire, el ambiente hermoso que hemos disfrutado desde que comenzó este evento, no lo va a tener usted solo en su casa. Ni siquiera lo va a tener virtual. La virtualidad es para casos extremos. Pero este tipo de cosas, hermano, esto es para gozarlo presencialmente. El culto es para ofrecerlo presencialmente. Y permítame ir cerrando ya, diciéndole, otra cosa es entregarle al Señor verdadera adoración. Y cuando hablamos de adoración, no estamos hablando simplemente de cantar coros lentos, porque algunos dicen, hermano, cantemos coros de adoración. Son coros lentos. Pero la adoración es más que una canción. La adoración es una entrega del alma para Dios. La adoración es una entrega total y sincera al Dios de los cielos, que no necesariamente yo puedo adorar yendo en el carro, puedo adorar estando en el trabajo, puedo adorar en mi casa, puedo adorar aquí. ¿Sabe por qué? Porque la adoración es la entrega, es la rendición total de mi vida al Dios que me salvó, al Dios que me dio vida, al Dios que me tiene en la iglesia. Es la entrega total. Así que si usted y yo queremos de verdad ser guiados y vivir bajo la influencia del Espíritu Santo, necesitamos esto. Y si me permite una parte final, ya cerrando, le cuento. Hoy más que nunca, esta iglesia necesita vivir el Pentecostés. Esta iglesia necesita vivir el Pentecostés. Necesitamos que el Espíritu Santo vuelva a usar nuestros labios hablando en otras lenguas. Necesitamos que nuestros cultos estén saturados de esa gloria divina y hermosa. ¿Usted se acuerda cuando llegamos por primera vez al culto? No entendíamos nada. No entendíamos y preguntamos, ¿y por qué cantan así?
¿Y por qué lloran? No entendíamos, pero lo que sí percibíamos era algo glorioso, que nuestros poros como que pareciera como que se hinchaban y decían, y es más, aunque no entendíamos nada, queríamos volver. Eso es lo que necesitamos hoy. Iglesia en Aruba y hermanos asistentes a esta convención, Dios se está glorificando aquí. Pero si usted y yo vamos más adentro en nuestra relación con Él, igual que Pedro, veremos la gloria de Dios, porque Él confirmará su presencia, Él confirmará su gloria en cada una de nuestras vidas. La pregunta es, ¿cuántos quieren vivir su vida bajo la influencia del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren colocar sus vidas hoy en las manos del Señor y decirle, Señor, yo no quiero vivir más mi vida bajo mis deseos, mis impulsos, mis anhelos? Yo quiero que a partir de hoy tú dirijas mi vida. La quiero colocar en tus manos. Estén de pie, tengan la bondad. Y cómo me gustaría ver a alguien que quisiera venir a este altar y aquí de rodillas decirle, Señor, te rindo mi vida. La quiero colocar en tus manos. Quiero que seas tú a partir de hoy quien guíes mis pasos, que me enseñes lo que debo de hacer, que me ayudes para tomar decisiones correctas, que me muestres el camino que debo seguir. Y yo no sé qué será de mí mañana, pero tú sí sabes. Por eso, esta noche, mi vida la coloco en tus manos. Quiero que hoy hagamos un pacto, un compromiso, donde yo te rindo mi vida y tú me guías. Y te ruego que me ayudes, Señor, porque no quiero irme de este lugar como entré. Vamos a orar. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Y si alguien más quiere venir, la invitación es para usted. Si hay un amigo que quiera venir, venga. Esta es una noche que Dios la preparó para usted. Yo le dije al Señor en mi oración desde Colombia, le dije, Señor, yo no conozco a los hermanos en Aruba, no sé quiénes van a estar, pero tú sí sabes. Y te ruego que envíes la palabra. Y yo creo que esta noche el Espíritu Santo a alguien le habló. Así que vamos a orar. Señor Jesucristo, Dios y Padre Celestial. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, amado Señor, esta noche he predicado tu palabra, Señor. Y aquí en el altar hay una cantidad de hermanos, de amigos que han venido tomando la decisión de colocar sus vidas en tus manos. Tómalos hoy. Tómalos, oh Dios, tómalos. Ayúdalos, oh Dios. Te ruego que tu Espíritu Santo que está aquí tome sus vidas
llene sus almas, Señor. Confirmes tu palabra, Señor, en la vida de ellos. Y dirígelos, oh Dios, dirígelos. Permite que esta noche, Señor, pueda marcar un nuevo comienzo para ellos. Oh, te lo ruego en el nombre de Jesús. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Oro, mi Señor, porque eres digno. Te alabo, mi Señor, porque eres todo para mí. Tú has sido mi refugio en el dolor y en mi tristeza mi consolador. Mis labios Gracias, hoy Señor. publican tu alabanza. La invitación sigue abierta, amigo. Puedes venir al altar y rendirle tu vida a los pies del Señor. Aleluya, aleluya. Aprovecha la oportunidad que Dios te está regalando en esta Gracias, mi Señor, mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. Gracias,
Aleluya. Aplaudan la presencia del Señor, hermanos, amigos. Él es la razón de nuestro existir. Él es nuestro amparo. Él es nuestro todo. Aleluya. En tu intimidad, Gracias, mi Dios. Gracias. donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Amén, amén. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Oh, 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 quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria Dígale a Dios esta inunde noche. mi interior. Señor, acompáñanos en esta Y convención. no me Aleluya. voy Yo no me voy sin sentir hasta tu que presencia. suceda, Hasta que me llenes de ti, hasta que tu Señor. gloria Aleluya. inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Yo no me voy, Señor, si tú no me
aleluya. ¿Por qué no aplaude al Señor, hermano, con esa libertad que Dios nos ha dado? Apláudale a Él, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición escuchar la palabra de Dios. Amigos, yo quisiera decirles algo, que aquí en esta congregación habemos de pronto hermanos de 10 años en el Evangelio, 15 años, 20 años, 30 años. Y hay algunos que tienen más tiempo de estar caminando con el Señor. De pronto tú te preguntarás, ¿cómo han hecho para permanecer? Cuando los discípulos andaban con el Señor, los apóstoles, ellos también querían tomar sus caminos, porque es que sin la dirección del Espíritu Santo nosotros nada podemos hacer. La Biblia dice que nuestros designios no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Gloria al Señor. Pero lo importante en todo esto es que el Señor un día dijo: cuando el Consolador, el Espíritu de verdad, venga a vosotros, Él primeramente os convencerá y segundo los guiará. Así que el Señor nos ha guiado y por eso hemos permanecido. Así que en el nombre de Jesús, amigo, te invitamos a que sigas buscando de Dios. Aleluya. No hay otro mejor camino, no hay otro mejor lugar, como nos enseñaba nuestro hermano en la enseñanza de la palabra de Dios. Mañana continuamos con nuestras fiestas. Mañana a las 4 de la tarde le estaremos dando inicio a nuestro primer culto del día de mañana. Y a las 7 posteriormente estaremos en el segundo culto. Así que les estamos extendiendo la invitación, amigos, para que continúen con estas fiestas con nosotros. Y a todos nuestros hermanos les invitamos para que vengamos un poco más temprano a la iglesia a orar y a interceder por los arubianos, por todos los que le hemos extendido invitaciones y de pronto no han venido o no la han aceptado. Que Dios inquiete su corazón y que ellos puedan venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Les parece, hermanos? Lo vamos a hacer, vamos a venir temprano a orar mañana. Aleluya, para que Dios obre y trate con cada alma. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle gracias a Dios por todas sus bendiciones en esta noche. Levante sus manos y oremos a Dios. Eterno Dios, poderoso Salvador, te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu presencia en medio de este servicio, Señor. Gracias por tu poderosa palabra que ha sido predicada, Padre Santo. Gracias, mi Dios, gracias, muchas gracias. Gracias por cada uno de los amigos que han dispuesto de su tiempo, Señor, para venir a honrarte, para venir a escuchar tu palabra. Gracias por nuestros hermanos, Señor, muchas gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que en el día de mañana podamos estar todos aquí con esa sed, con esa búsqueda de ti, Dios mío. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos, dándote las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Juntos vamos a despedir este culto dando una alabanza al Señor, y nos ponemos de acuerdo para darle la gloria al Señor y decimos todos: gloria a Dios. Una vez más decimos: gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, que Dios les bendiga. Amigo, muchas gracias. Que el Señor les continúe bendiciendo. Les deseamos